Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga mucho, es mi deseo. Estamos nuevamente en día de martes, servicio virtual, donde ministramos a matrimonios, ministramos a familia y agradecemos al Señor la bendición no solo de poder tener esta medio de comunicación, sino también que agradecemos al Señor la bendición de, de poder acceder, ¿verdad?, a Él, a la palabra de Dios, y que usted también se conecte. Tenga una muy buena noche. Tengamos unas palabras de oración. Padre que estás en los cielos, queremos suplicarte, por favor, que tú nos bendigas, que tú te honres, Señor, que tú te glorifiques, que tú nos edifiques conforme, Señor, a tu deseo, conforme a tu voluntad y conforme a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, con gracia. Amén y amén. En esta noche yo quise titular este tema, el clamor de los padres por los hijos. Y antes de poner mi primera diapositiva, como siempre acostumbro, trato de dar una pequeña introducción que a veces no es tan pequeña, porque me gusta explicar algunas cosas para poder presentar el tema. Quisiera hablar de este tema, así como está titulado. Quisiera hablar del clamor, quisiera hablar de ruegos, súplicas, oraciones en la Biblia que hicieron padres por sus hijos. Y me quiero detener unos minutos antes de presentar este versículo, porque muy pocas personas le conceden importancia, o voy a decir, muchas personas no le conceden importancia a la oración. Siempre que se habla de la oración, se habla de la oración de una forma generalizada. Siempre se habla de la oración como una condición para tener comunión con el Padre, pero yo quiero aplicarlo a la familia, porque si bien la mayoría de las veces estoy dando instrucciones cómo manejar asuntos matrimoniales y cómo manejar asuntos con los hijos, yo creo que es parte fundamental y es complemento de la acción, tomando la doctrina, el que nosotros tengamos presente orar por nuestros hijos, pedirle a Dios cosas específicas por nuestros hijos. Y la palabra de Dios revela algunas cosas que quiero compartir con ustedes. Entonces, rapidito, después que mencione quizás unos 6 tipos diferentes de oraciones en los que yo creo que todo padre se debería de enfocar específicamente en orar por los hijos. Quiero dejar un tiempo, unos cortos minutos para ministrarles a los que me escuchan una palabra de fe contenida en la misma escritura acerca precisamente de nuestro clamor, de nuestro ruego, de nuestra súplica. Entonces aquí tenemos en pantalla nuestra primera diapositiva con 2 tipos de clamores o 2 clamores con 2 propósitos diferentes. Son muy bien conocidos, solo que ahora visto desde la óptica de clamor. Quiero recordarle a los hermanos que son tan buenos conocedores de la palabra como yo, de esto, para que nosotros lo tengamos presente y lo pongamos en práctica. Puse aquí oración, en primer lugar, oración por la vida. Todos conocemos la situación que tenía Abraham, siendo ya un hombre mayor, igual que Sara. Había recibido promesas de que Dios
les iba a dar un hijo, pero pasado un tiempo no lo tenían, y Sara, adelantándose al plan de Dios, ya conocemos que tomó a Agar y se la entregó por mujer a Abraham, y de ahí nació un hijo llamado Ismael. Y como que pareciera ser que Ismael fue formando parte de la mente y del corazón de su padre Abraham, y esto pues es innegable. O sea, era su hijo, solo que era el hijo de la esclava, y así como lo describe la Biblia y como lo describe, ¿verdad?, el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas. Y me voy a permitir ir contando un poquito la historia e ir aplicando espiritualmente para que usted me entienda. Así que la palabra del Señor dice que los hijos de Agar es la Jerusalén terrenal, y esa Jerusalén terrenal, dice Pablo, concibe y da a luz hijos de esclavitud. Así que el Señor siempre tuvo presente el aclararle a Abraham que todavía no se había cumplido la promesa. Así que yo quiero que usted vea por unos minutos que este es un padre que tiene un hijo que es hijo de esclavitud, hijo de esclava, hijo de esclavitud. Y hace, hermano, una oración este hombre poderosísima, dirigiéndole la palabra a Dios. Entonces ahí tiene usted versículo 17 y 18. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y a Sara, que tiene 90, concebirá. Pero necesito recordarle que la primera vez que Dios le habló a Abraham tenía 75, o sea que habían pasado, además de la edad que tenían, habían pasado 25 años y todavía no habían recibido el hijo de la promesa. Ahora, como quiera que sea, Ismael era hijo y Abraham lo amaba. Y lo que quiero hacer sobresaltar es que al ser hijo de Agar, era hijo de la esclava, y la esclava produce hijos de esclavitud. Así que yo me quedo con usted unos minutos solo para aplicar esto en un puntito bien sencillo que usted conoce. La naturaleza humana y carnal es hija de una esclavitud terrible, una esclavitud heredada del padre Adán. ¿Ok? Y bajo esa condición todos nosotros estamos, hasta que viene el Señor y se manifiesta a nosotros como una revelación para salvación. Y entonces se produce lo que en la palabra se llama el nuevo nacimiento. Así que yo quiero aplicarlo así, de esta manera. Tenemos hijos que manifiestan obras de la carne, y al manifestar obras de la carne son hijos de la esclava. ¿Quién es la esclava? La naturaleza pecaminosa, que produce hijos de esclavitud. Y usted lo ve, y usted vive bajo promesas de que su hijo va a ser bendecido, de que su hijo va a ser prosperado, de que su hijo va a ser salvo, de que su hijo va a ser restaurado, de que su hijo va a venir a una recuperación de su espíritu y de su alma. Pero usted, al igual que yo, no es tonto. Usted se da cuenta que su hijo es un esclavo y que usted no puede cambiar esto. Entonces, eso es lo que quiero dejar en su corazón. La única persona
que puede hacer un cambio y una transformación esperanzadora para salvación y para vida eterna, y cambio de un cuerpo corruptible para el incorruptible, es nuestro Señor. Y eso se lo tenemos que pedir al Señor. Entonces, aplicando quizás, o quedándome aquí en este versículo y solo aplicándolo de la forma en que lo vengo aplicando, quiero que usted vea la oración que hizo Abraham en el versículo 18. Dice la Biblia que Abraham le dijo a Dios, y le dijo Abraham a Dios: ojalá que Ismael viva delante de ti. Entonces, y yo lo dejé ahí, ¿ok? Entonces, solo quiero decirle a los padres que junto con la enseñanza bíblica, con la educación que usted le da, con la palabra plantada en el corazón, que incluso muchas veces, dice la Biblia, llega como lluvia que cae sobre la tierra y que no vuelve atrás vacía, sino que hace el efecto para lo cual Dios la envía. Necesitamos pedirle al Señor: por favor, Padre, ten misericordia, y que mi hijo, y ahora quiero llamarle la atención de esto, porque Abraham mencionó por nombre a su hijo y le pidió a Dios que su hijo viviera delante de él. Así que oración por la vida es mi primer punto. Necesitas pedirle al Señor: Padre, ten misericordia de mi hijo. Mi hijo es hijo de esclava, por lo tanto mi hijo es hijo esclavo del pecado, de una naturaleza pecaminosa. Mi hijo es tentado y constantemente vive cediendo a la tentación. Señor, te suplico que mi hijo viva delante de ti. Ese fue el ruego que el Señor, o que Abraham le hizo al Señor. No me voy a poner aquí ahora a narrar el resto de la oración, la profecía que Dios trajo. Acuérdense que a mí me gusta en este tiempo, y generalmente lo hago así, enseñando principios bíblicos. Oración por la vida. Señor, que mi hijo viva delante de ti. No sé si en el hogar tú puedes decir amén, pero yo te invito, hermano, a tomar nota, porque una de las cosas que nosotros necesitamos hacer no solo es orar, sino pedir cosas específicas. Lo llamó por su nombre: llama a tu hijo por su nombre delante de la presencia de Dios. Vuélvete un intercesor delante del mediador, que Jesucristo, menciona su nombre y dile al Señor: Señor, que mi hijo viva delante de ti. Porque siempre recuérdese de esto, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, dice la Biblia, es vida eterna en Cristo Jesús. Llamo la atención de la segunda oración, oración por sanidad. Todos conocemos que el hijo de David con Betsabé, el que fue concebido dentro del matrimonio de ella con Urías Eteo. O sea, ahí hubo un pecado de inmoralidad sexual. Todos conocemos la historia. Me remito al principio bíblico: oración por sanidad. Natán regresó a su casa y el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David. Y dice la palabra de Dios, se puso muy enfermo. Todos conocemos la historia. El niño se murió. Todos conocemos la historia, pero yo quiero que usted piense por unos minutos en la sanidad que su padre está pidiendo. Entonces, de nuevo,
Yo no quiero entrar en el cuestionamiento de que Dios no lo podía dejar vivo, lo podía dejar vivo. Quiero que me escuche unos minutos porque esto es importante. Yo no niego nunca la soberanía de Dios y entiendo que lo que Dios determina con mi vida siempre es lo mejor, aun cuando parezca adverso para mi vida, para mi casa y para mi familia. Es importante que nosotros le digamos al Señor siempre que se haga tu voluntad, que nosotros tengamos una actitud humilde y que seamos capaces de sujetar nuestra vida al Señor. Sin embargo, eso no quiere decir que David no clamara, no orara. Entonces, la Biblia describe y la palabra de Dios sabe, o sea, la describe que David estaba consciente de lo que había hecho, del mal que había hecho, y que de alguna manera, hermano, este pecado iba a ser castigado, porque la palabra del Señor dice que cuando él confesó y dijo, el tal muera, lo dijo con su propia boca, el profeta Natán le dijo, ese eres tú, y dice la palabra del Señor que David se arrepintió, y cuando se arrepintió, el Señor por la boca de Natán le profetizó, no vas a morir, pero el Señor dice que la espada de él no se apartará de tu casa. Entonces, cualquiera con esas palabras se molestaría con Dios. Diría, en vano sirvo a Dios, si de todas maneras decretó que la espada no se va a apartar de mi casa. Pero yo quiero llamar la atención de lo que David hizo. La Biblia dice que David rogó a Dios por el niño. Hasta el último momento le suplicó a Dios. Dice la Biblia, ayunó, se fue y se pasó la noche acostado en el suelo, se humilló delante de la presencia de Dios y le rogó a Dios le sanara el hijo y le preservara la vida. Yo le vuelvo a decir, usted conoce cuál es el final de la historia. Yo quiero presentar principios bíblicos. Un padre ora por la sanidad de su hijo. Y uno debe de saber, hermano, que Dios escucha, Dios responde. Y me llama la atención que aquí la palabra describe un potencializador de la oración, que es el ayuno, y describe un potencializador de la oración y del ayuno, que es el humillarse. La palabra del Señor dice que siendo rey, en vez de acostarse en la cama que se supone que tenía el rey, que fuera la mejor cama que hubiese en todo el reino de Israel, dice la Biblia que esa noche fue y se acostó en el suelo, en la parte más baja de la casa. O sea, no quiero estar a otra altura delante de Dios, quiero humillarme delante de Dios, y esa fue la actitud que asumió David por la vida de su hijo. Oración por la sanidad. Quiero que usted vea esta diapositiva y perdone que ande un poquito rápido porque dije que iba a hablar de 6 oraciones y luego a presentarles una palabra de fe. Primera de Crónicas 22:12. Esta oración es la oración de David por su hijo Salomón. Vamos a decir que este es el hijo en el año de la recuperación. Este es el hijo de la recuperación. Con esta misma mujer, Dios dentro del matrimonio, ya dentro del matrimonio, le regala a David un hijo y ellos le pusieron por nombre Salomón. Cuando usted lee, y ya me estoy saltando un buen tramo de la historia,
Dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas 22:12 que el Señor, la oración de David fue esta, que el Señor te dé prudencia. Y cuando usted lee en la Biblia, la prudencia es algo que está desligada de la juventud. O sea, los jóvenes y adolescentes y jóvenes son más bien intrépidos, son arriesgados, como dicen ellos. A mí me gusta la adrenalina, y entonces se ponen a hacer cosas, hermano, cosas locas. Y qué tremendo, ¿verdad? Que este David ora a Dios por su hijo y le dice: Señor, que mi hijo no haga cosas locas, que mi hijo no sea un loco, Señor, que mi hijo sea un hombre, a pesar de su juventud o además de su juventud, sea un hombre de prudencia y sea un hombre de entendimiento. Y esa es la oración, que el Señor te dé prudencia, te dé entendimiento. Y mire lo que dice a continuación: te dé dominio sobre Israel, para que puedas guardar la ley del Señor tu Dios. Entonces, si usted me dice a mí que deberíamos de enseñar la palabra, pues claro, le está hablando a alguien que se dedica a hacerlo. Alguien que habla siempre de los principios bíblicos, y para mí eso no tiene discusión, porque cuando usted ve en el Antiguo Testamento el legado que Dios le dejó a los padres en Israel, le dijo: tú le enseñarás esta ley a tus hijos, a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos. Hablarás de ella en la sala de tu casa, hablarás de ella cuando vayas en el camino, hablarás de ella cuando te acuestes a dormir, hablarás de ella. No te vas a detener en hablar de ella. Sin embargo, a la administración, a la enseñanza, a la instrucción y a la exhortación, tenemos que acompañarle la oración, y por eso hacen falta padres que sean hombres de Dios, que le guste orar, que le guste clamar, pero más que todo, que tengan presente cuáles son las necesidades de sus hijos. Entre paréntesis, cuando estoy hablando de padres, estoy también mencionando madres. O sea, no quiero alargar la historia, pero solo quiero que tenga presente, por favor, que no es que estoy hablando de género, sino que estoy hablando de las funciones que tiene tanto un padre como una madre, que es de cubrir a sus hijos. Entonces, y yo me atrevería a preguntar desde aquí: ¿cuántos padres le han pedido a Dios: Señor, que mi hijo no sea un loco? Que mi hijo no se comporte como un loco delante de tu presencia, porque eso es lo que significa el antónimo de la prudencia: es ser imprudente, es ser loco, es ser descontrolado. Entonces, David sabía que su hijo tenía necesidad de esto, porque si no, no lo pide, hermano. Entonces tú tienes que saber cuáles son las necesidades de tu hijo, y además de proveerle la que tú no puedes dar, demandársela a Dios, porque tú no le puedes dar prudencia a tus hijos. Tú no le puedes dar ni entendimiento ni sabiduría a tus hijos. Tú compartes con ellos la ley, el conocimiento de la palabra, pero al fin y al cabo es Dios el que da la sabiduría, y por eso también deberíamos de demandársela a Dios si estamos faltos de ella y si nuestros hijos tienen necesidad de esta. Entonces, pidió David 3 cosas. Le dijo al Señor y le dijo a Salomón que el Señor, y lo bendijo así, que el Señor te dé prudencia, hijo, te dé entendimiento y te dé dominio propio para gobernar a Israel, y para que puedas guardar la ley del Señor tu Dios. Y luego, cuando usted va al capítulo 29, 19, la oración es esta: dale a mi hijo Salomón un corazón perfecto. Tú y yo sabemos que nuestros hijos no tienen un corazón perfecto para con Dios. ¿Y cómo haces?
No le puedes sacar el corazón ni sus pensamientos, no puedes cambiar sus sentimientos. No, muchas veces nuestros hijos toman decisiones, hermano, que van contra la familia, que van contra el testimonio de la casa, que van contra la palabra de Dios, y uno ni siquiera puede decir al Señor, bendícelos, porque Dios no va a bendecir al pecado, pero Dios sí puede cambiar el corazón de un muchacho. Y estoy dando por sentado que le estoy hablando a hombres y mujeres a los que Dios ya le cambió el corazón. Porque ¿cómo podríamos pedirle a Dios que Dios cambie el corazón de un hijo si el nuestro no es perfecto? Y qué tremendo, hermano, porque cuando yo miro a la luz de la palabra de Dios, lo que más me llama la atención, fíjese, hermano, no estoy predicando perfeccionismo, porque una de las cosas más hermosas de la palabra es que Dios jamás ocultó el pecado de sus siervos. Así que no escondió el pecado de David. Pero la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo interpretar esto, hermano? Si pecó. Bueno, pues un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que sabe lo que hay que hacer y lo que a Dios le agrada. Si pequé, humillarme delante de la presencia de Dios, aceptar las disciplinas de Dios, aceptar el trato de Dios, pero entender que como un padre ama, así Jehová ama y disciplina a los suyos. Entonces, cuando miramos este versículo, el Señor puso en el corazón de David, Señor, por favor, que mi hijo, y quiero que usted lea detalladamente. No dijo que Salomón, no, dijo que mi hijo, dale a mi hijo. O sea, que este incluso es un padre que reconoce la paternidad que él tiene. O sea, soy el padre de él. Está diciéndole a Dios, tú me lo diste como herencia, sé que soy el responsable delante de ti por él, estoy a punto de salir de esta dimensión terrenal, ahora te suplico por favor, Señor, que le des a mi hijo Salomón un corazón. ¿Qué cosa es corazón? Pensamientos, sentimientos y voluntad que sean perfectos delante de tus ojos. Y ahora, hermano, porque, bueno, ahí me van a ayudar y me van a poner esto a pantalla completa, pero me gustaría que usted se diera cuenta. ¿Para qué David está pidiendo un corazón perfecto, que sería el equivalente al corazón conforme al corazón de Dios? O sea, lo que Dios tiene, no por ideal, sino lo que Dios espera de sus hijos. La palabra del Señor dice que el corazón perfecto es el que le permite al hombre guardar el mandamiento, los testimonios y los estatutos. Nadie que no tenga un corazón perfecto puede guardar cosas santas para Dios. Entonces viene David y dice, Señor, mi hijo, y reconoce la paternidad, mi hijo Salomón necesita un corazón perfecto. Es un padre haciéndose responsable en una intercesión de pedirle al Señor prudencia, testimonio, a pedirle al Señor, dale un corazón perfecto a mi hijo, Señor, y que mi hijo pueda guardar tu palabra. Mire, hermano, enseñe la palabra, pero interceda así específicamente. Estoy dejando el tema, estoy dejando los versículos porque quiero dirigir la oración de los padres específicamente en esta dirección. ¿En qué dirección? En esta. Señor, que mi hijo nazca, bendito el nombre, que mi hijo venga a la vida. Que mi hijo sea sanado en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Señor, que mi hijo se llene de prudencia, de entendimiento, Señor, oh Dios, y que tenga un corazón perfecto. Le pido a los padres que aún
así como mi segunda hija, mi hija de la segunda generación, Sharon y Belén, no importa qué tan pequeña estén, es tiempo de comenzar a orar, a rogar y a suplicar para que nuestros hijos sean bendecidos de esta manera. Así que usted, las que están embarazadas, le ruego a los padres y a las madres que comiencen a orarle. Miren hermano, la Biblia dice en el libro de los Salmos que hay vientres que son visitados por la maldad. ¿Por qué no pedir a Dios que el Espíritu Santo de Dios visite el vientre, bendito el nombre del Señor, y llene de gracia y de favor a nuestros hijos, así como la Biblia describe a hombres como Samuel y al Señor Jesucristo, que dice la palabra de Dios que crecían en gracia delante de Dios y delante de los hombres? Es tu oportunidad. Es tu oportunidad. Aún grande, tu hijo no puede impedirte que tú ores por él. Quizás no quiere que tú le hables, pero te rendiste, y como te rendiste, la palabra del Señor no te da el aval de recibir por cuanto tú no pides. Sin embargo, la palabra del Señor dice que David se responsabilizó delante de Dios por su hijo y le pidió estas tres cosas: prudencia, o sea, Señor, que mi hijo no sea un loco; entendimiento, que mi hijo no sea un necio; y le pidió un corazón perfecto, que tenga pensamientos y sentimientos y voluntad conforme a lo que Dios quiere que haga. Propósito para guardar el mandamiento, el testimonio y los estatutos. Nadie que no tenga prudencia, ni entendimiento, ni corazón perfecto, podrá guardar lo que Dios quiere que uno guarde como hijo suyo. Quiero que usted vea ese segundo versículo que aparece ahí en su pantalla, que ahora sería oración por santidad, por pureza, por limpieza. Job capítulo 1, versículo 5. De este he hablado en algunas ocasiones, pero definitivamente hoy es enfocado a la oración. Sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, o sea, sí recuerdan que los hijos venían y hacían no una cena, hacían banquete, hermanos. Y mira, eran buenos para comer, así como nosotros los hispanos, ¿verdad? Donde muchas veces comienza el chiste, comienza el juego, a veces se dicen cosas con doble sentido, otras veces con ironía, otras veces se ofenden, otras veces se murmura, y Job sabía que esas cosas se daban y decía: no, mis hijitos se han echado una semana en banquete, de banquete en banquete. Aquí dice pasados los días, cuando los días pero los banquetes no eran de una hora, era de días. Cuando pasaban los días del banquete, dice la Biblia, Job enviaba a buscarlos. Y me interesa esto, hermano, me interesa esto. Cuando tú tengas un hijo en casa, que tú sepas que se fue allá afuera a la calle a hacer lo que no debería de hacer, tómate el trabajo y el tiempo de sentarlo contigo y no darle un sermón de lo que está haciendo mal y de lo que está haciendo bien, porque él muy sinvergüenza sabe que está haciendo cosas malas. Pero por lo menos júntate con ellos y dile al Señor que te oigan: Padre, quiero que tengas misericordia de mi hijo, que es un pecador, Señor. Y que te oigan orando e intercediendo por él. Límpialo, Señor, ten misericordia, que tu sangre, Señor, oh Dios, lo limpie. Señor Jesucristo, perdona las ofensas. Toma, hermano, no solo el valor, sino el lugar de intercesión por tu hijo, porque la Biblia dice, esto es lo que dice la Biblia, que esto era lo que hacía Job. Hey, papaitos, vengan para acá.
¿Y quién le dice a un padre que no voy a ir? Mira, hermano, lo último sería que tus hijos, cuando tú los llames, no vengan. Eso sería lo último. La verdad, no te digo que te retires porque sigues siendo padre, pero tienes que mandarlos a buscar. Es más, si no vive contigo, mándalos a buscar de vez en cuando. ¿Para qué? ¿Para qué, apóstol? Para que ores por ellos, para que le ministres. Ahí está el principio. Los mandaba a buscar, dice, enviaba por ellos. Y dice la palabra de Dios que los santificaba. Y lo que me impresiona, hermano, de este versículo es que un padre tiene la autoridad ante Dios de santificar a sus hijos. Santificarlos es limpiarlos, pedirle al Espíritu Santo de Dios que venga y los purifique. Eso es independientemente de la responsabilidad que ellos tienen como hijo ya grande. Usted conoce la historia. Un día entró el viento solano y mató a todos los hijos, porque justo era Job, no los hijos. Pero dice la palabra del Señor que los mandaba a buscar. Y dice la Biblia, los santificaba. Levantándose temprano, entonces ofrecía un holocausto conforme al número de ellos. ¿Cuántos son ustedes? Los contaban, estos son los que están presentes, conforme al número de ellos. Por cada uno de ellos ofrecía un sacrificio. Y la Biblia dice, porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y hayan maldecido, oiga esto, hayan maldecido a Dios en su corazón. Hermano, semejante ofensa delante de Dios. Y créanme que aquellos hacían el fiestón con el dinero de Job, con la prosperidad de Job, con la bendición tan grande que Dios le había dado a Job. Y es generalmente lo que sucede con nuestros hijos, que desconocedores de la bendición de Dios se aprovechan de ello para lo que quieren. Entonces, cuando yo miro este versículo, dice la palabra de Dios, quizás mis hijos hayan pecado, quizás mis hijos hayan maldecido. Y cada vez que leo esto, yo digo, Job no era viejo por gusto. Job sabía que en los fiestones de ellos habían pecado. Y ahí aparece el quizás, porque como él no estaba presente, no quería asegurar que sus hijos hubieran hecho semejante cosa, pero sabía él que también en la multitud de las palabras no falta el pecado. Entonces 7 días de fiesta tiene que haber sobrado el pecado en ese lugar entre los hijos, y la palabra del Señor dice que la mayor preocupación es que ellos hubieran maldecido a Dios en su corazón, en sus pensamientos, en sus sentimientos y en su voluntad. Y dice la palabra de Dios que así hacía Job siempre. Papaíto y mamaíta que me escucha, así tienes que hacer siempre. Orar por la santificación de tus hijos. ¿Qué cosa es santificación o qué cosa es santidad? Apartado de y dedicado a. Ay, hermano, pero mañana se va a ir de nuevo a fumar un pito de marihuana. No importa. Por favor, tómalo y apártalo de nuevo para Dios. Eso es un acto de fe, no de obstinación. Eso es un acto de confianza en Dios, porque quizás un día Dios definitivamente, y quizás no es que tengo duda, no, estoy explicando que a estos jóvenes Dios los mató. Pero vengo presentando un tema donde estoy diciendo que los padres deben de orar por la vida de sus hijos, y Dios va a tener misericordia de los tuyos y no los va a matar, sino que los va a dejar con vida. Y Dios quiera y el Señor permita que sea así para que los vea sirviéndole a Él. Quiero que usted vea aquí la quinta oración, oración por el nuevo nacimiento. Así que estamos hablando de una mujer estéril. Yo no voy a entrar en historias, pero usted conoce a Ana. Y sí conoce toda la historia de Ana, pero yo quiero que usted vea esta oración. La Biblia dice que cuando ella tuvo a su Samuelito en la mano,
dijo, por este niño oraba y el Señor me lo ha concedido, o el Señor me ha concedido la petición que le hice a Dios. Le estoy hablando aquí, desde aquí, y todos los que están escuchando. Este es el poder que tiene la oración conectada a la voluntad de Dios. Esta mujer dice, por este niño oraba. No dijo, por este niño oré en una ocasión, sino que oraba en una palabra que determina un tiempo infinito hasta que Dios contesta la oración. Y la Biblia certifica que Dios responde la oración, porque esta mujer dijo, el Señor me ha concedido. Quiero que oiga, no digo, el Señor me ha concedido el niño. Y esto es lo que más me impacta y me conmueve, porque ella lo que dijo fue, el Señor concedió mi petición y se liberó del niño y lo dejó en el templo. Y yo, Señor, impresionante. Hasta el momento de orar, las palabras que se dicen, lo importante que es cuando uno escoge una palabra para orar en el tiempo de Dios y en la voluntad de Dios. Y ella no dijo, yo oraba por este niño, el Señor me concedió el niño y el niño es mío, sino que dijo, yo oraba por este niño y el Señor me concedió la petición que le hice. Y eso la liberó de una atadura que pudo haber sido Samuel. Porque usted se imagina tantos años sin tener a Samuel por hijo y al fin logré tener un hijo y el Señor me concedió a mi hijo. Mi hijo es mío, ya no es del Señor. Si el Señor me lo dio, hermano, pero si el Señor me lo dio, ya no es del Señor, ya es tuyo. Entonces lo único que hizo esta mujer fue decir, el Señor me concedió la petición, y eso fue lo que la llenó, hermano, de la gracia de Dios, para dejar a su hijo ofrendado en el altar y dejarlo ofrendado en el templo. Y dice la Biblia que después de esto, yo no voy a decir que Ana no oraba, porque Ana subía todos los años a Jerusalén, y yo no creo que después de haber recibido a su hijo y haberlo después ofrendado, ella no subió más. Amargada porque ahora perdí a mi hijo. No. La Biblia dice que todos los años subía y le llevaba una túnica de acuerdo al tamaño de muchacho. Así que aún viviendo donde Ana vivía, estaba al tanto de Samuel y de cuántos centímetros medía Samuel para llevarle una capa y una túnica conforme a la estatura y conforme al crecimiento durante ese año. Lo veía una vez al año. Y veía a su hijo, pero lo que estaba viendo era un profeta poderoso de Dios, a un hombre poderoso de Dios, a un sacerdote poderoso de Dios. Así que yo te bendigo en el nombre de Jesús para que como padre y como madre, habiendo recibido aquello por lo que has orado tanto, no te quedes con él, sino que se lo ofrendes a Dios de todo corazón. Quiero que usted vea la sexta oración por un niño. Oración porque Dios quiebre el poder de la esclavitud. Éxodo 2:23. Aquí hay 6 oraciones y puestas ya, y yo no voy a repetirlas de nuevo otra vez, ya usted las viene escuchando. Entonces dice la Biblia, y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre, dice la Biblia, subió a Dios. Así que 2 o 3 cosas rápido que yo quiero mencionar. De esta historia me impacta el hecho de que generacionalmente aproximadamente
las generaciones se contaban de 40 años, debieron de haber nacido 10 generaciones en Egipto. Fueron enseñados en la mentalidad de la esclavitud. Fueron ministrados por el espíritu de la esclavitud. Dios le dijo a Israel, te saqué del horno de Egipto. Así que ellos allí, del horno de aflicción de Egipto, es decir, que allí ellos vivían en un horno de aflicción, en una constante batalla contra demonios, contra espíritus inmundos y especialmente contra ese espíritu de esclavitud que le hace sentir a la gente que ellos jamás van a ser libres, que ellos jamás van a poder vivir una vida mejor, que ellos jamás van a poder comer lo que ellos quieran comer. No, a ellos fueron enseñados a que eran seres inferiores, menos que nada. Y esto fue una siembra de 400 años y dice la palabra del Señor que durante esos 400 años nacieron generaciones en esclavitud, hermano. Y qué terrible. Padre engendrando hijos de esclavos engendrando otros hijos de esclavo, estos hijos de esclavo engendrando otros hijos de esclavo por generaciones, 10 generaciones. Sabiendo que heredamos de nuestros padres la vana manera de vivir, la esclavitud de muchas cosas que arrastramos por generaciones en nuestros hogares. ¿Y no será que alguien está dispuesto a decir, Señor, por favor, no quiero vivir la esclavitud en la que vivieron mis ancestros, en hechicerías, en brujerías, en pleitos, en iras, contiendas, en divisiones, en vicios? ¿No será que se pueda levantar una generación de hombres y de mujeres que amen la libertad en Cristo y estén dispuestos a decirle al Señor, Señor, por favor, haznos un milagro? La Biblia dice que el clamor de ellos fue por todas sus generaciones, y le dijeron al Señor, Señor, ¿hasta cuándo esta esclavitud? ¿Hasta cuándo esta servidumbre? Y la Biblia dice que ese clamor subió a la presencia de Dios. Así que nosotros los padres tenemos el deber de clamar para que Dios quiebre el poder generacional del pecado en nuestras vidas, de las influencias demoníacas, de las delegaciones demoníacas por generaciones, y que nosotros veamos la libertad de nuestros hijos y nosotros juntamente con ellos saliendo de la esclavitud de Egipto. No importa si me voy a un desierto, el desierto no es sinónimo de maldición, el desierto es sinónimo de una bendición extraordinaria, es sinónimo del sustento de Dios, de la visitación de Dios, de la gloria de Dios, de la columna de fuego de noche, de la nube cubriéndome de día, del pan que viene de Dios y de la boca de Jehová día a día, del agua que brota de la roca que es Cristo, amado hermano, bendito el nombre del Señor. Pero tiene que haber alguien que esté dispuesto, y la Biblia aquí no dice que fue uno. Entonces se tiene que juntar toda la casa, toda la familia, y esta es la oración en común acuerdo, todo el hogar clamando e intercediendo. Rompe, Señor, oh Dios, con la esclavitud, rompe, Señor, con la servidumbre. Y dice la palabra de Dios que subió a la presencia de Dios este clamor. No sé por cuántos minutos voy, si me pueden ayudar. 50 minutos, ya voy a terminar. Entonces quiero mostrarle unos versículos de fe que me gustaría, hermano, que por favor usted tome nota y comience, hermano, comience a orar esas 6 oraciones, pero creyendo lo que dicen estas próximas 3 diapositivas que voy a ponerles. A pantalla completa, Salmo 50:15. E invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. O sea que estoy diciendo en el nombre de Jesús que cuando invoques,
Dios te va a librar. Y dice la palabra del Señor que vamos a terminar honrando a Dios. Quiero que usted vea lo que dice Isaías 65:24. Antes que clamen. Y puse porque yo quiero que usted sepa que lo que Dios quiere es que tú clames, que tú invoques su nombre, que tú ores por los tuyos. Pero quiero también que sepas que antes de que tú clames, el Señor ya estará respondiéndote. Y mientras que tú hablas, el Señor dice, ya yo te estoy oyendo. Así que las veces que tú has dicho, Señor, mi oración en vano, parece tal que tú no la escuchas, que tú no la oyes, el Señor te está diciendo hoy desde aquí. Y te bendigo en el nombre de Jesús y te exhorto también a creer a esta palabra. Antes de que clames, Dios te está respondiendo. Antes de que aún hables, Dios te está oyendo. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Así que en ese clamor y en esa intercesión Dios te va a estar mostrando hacia dónde tienes que dirigir tu oración en específico, cuál es la necesidad, cuáles son los espíritus inmundos que atormentan a tus hijos, y vas a estar hablando con Dios específicamente en dirección a la necesidad de tu casa, de tu hogar y de tu familia. Quiero que vea estos próximos 2 versículos. Esto es doctrina apostólica del apóstol de la iglesia, la cabeza de la iglesia que se llama Jesucristo. Y todo lo que tú pidieres al Padre, quiero que usted vea esto, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 15:7, si tú permaneces en mí, una condición, y mis palabras permanecen en vosotros, segunda condición. Pedid todo lo que quiera, esa es la tercera condición. Número 1, permanecer en Él. Número 2, que las palabras de Él permanezcan en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu. Dice la palabra del Señor. Número 3, pide, es un imperativo de Dios. Pide todo lo que quieras y dice la Biblia, te será hecho. Pero está la condicional. Para que todo te sea hecho, hay 3 cosas que tienes que hacer, como tenemos que hacer. Estoy arreglando esto. Tenemos que hacer como Padre 3 cosas: permanecer en Él, permanecer en sus palabras y entonces pedir. Quiero que usted vea la última diapositiva con estos 2 versículos que presento. Primera de Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea, de forma afirmativa, estoy sellando tu corazón para que comiences como padre y como madre a guardar el mandamiento. Te estoy hablando de forma afirmativa en el nombre de Jesús, para que como padre y como madre aprendas a hacer las cosas que son agradables delante de Él. Y Juan asegura, cualquier cosa que nosotros pidiéremos, la recibiremos, porque ya estamos guardando el mandamiento y estamos haciendo las cosas agradables delante de Él. Primera de Juan 5:14-15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ya las tenemos, lo sabemos. Entonces, hermano, mano a la obra en el nombre de Jesús. No dejes el lugar que Dios te ha dado, que además de ser el lugar de proveedor, también es el lugar de un intercesor, de uno que intercede y le cree a Dios, de uno que intercede y que vive para Dios
y sabe que habiendo guardado el mandamiento y haciendo las cosas que a Dios le agrada, entonces de Él podemos esperar cualquier bendición, las que pedimos e incluso las que Dios ha dicho que dará por añadidura. Que el Señor te bendiga. Déjame tener una palabra de oración por ti, bendito el nombre del Señor. Y solo te pido por favor que, habiendo tomado notas en este tema, ya espero que hayas tomado nota, ¿verdad? Te recuerdes de orar por la vida de tus hijos, te recuerdes de orar por la sanidad espiritual y emocional y también física de tus hijos. Te recuerdes de orar para que Dios le dé prudencia y le dé entendimiento a tus hijos y también le dé un corazón perfecto. Recuerdes orar por la santidad de tus hijos, aunque tus hijos no sirvan a Dios como Job lo hacía por los suyos. Recuérdate de orar por el nuevo nacimiento de tus hijos y que Dios quiebre todo poder de esterilidad. Y recuerda también ponerte de acuerdo. Y aquí sí tendrías que orar con toda tu familia para que Dios quiebre el poder de la esclavitud que hay heredado dentro de la familia. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, bendigo a todos los que están bajo el sonido de mi voz. Y te estoy suplicando que la gracia y el favor tuyo, Señor, nos inspire. Señor, oh Dios, nos lleve, Señor, nos levante, nos haga recuperarnos, Señor, de nuestros estados anímicos, de nuestra confusión, Señor, por no ver, Señor, que está sucediendo o que está obrando, Señor, tu Espíritu Santo en medio de nuestra casa y de nuestro hogar. Yo creo lo que dice tu palabra. Señor, he puesto el testimonio de 6 oraciones diferentes hechas, Señor, de forma paternal y maternal, Señor, sobre los hijos. Te estoy pidiendo ahora que esta palabra, primeramente, Señor, oh Dios, no vuelva atrás vacía. Me uno, Señor, con aquellos que del lado de allá, Señor, de la pantalla, están, Señor, escuchando esta palabra, Señor, oh Dios, y están inquietos por la vida de sus hijos. Están, Señor, necesitando, Señor, escuchar una palabra. Hoy, Señor, la recibieron y hoy, Señor, la toman por fe, Padre, para su casa, para su hogar, para sus hijos, Señor, y su descendencia por generaciones. Bendigo, Señor, a todos los que están bajo el sonido de mi voz. Bendigo, Señor, a tus hijos. Bendigo, Señor, a los que están, oh Padre Santo, oyendo y escuchando esta palabra y son hijos de esta casa ministerial. Te pido, Señor, que tu fe alimentada por esta palabra nos lleve, Señor, a la acción, a la oración, a la intercesión, al ruego, sabiendo, Señor, oh Dios, que si clamamos, tú has de responder. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Oramos, Señor, oramos a ti, Señor. Oramos, Señor, por la vida. Permitas tú, Señor, que nuestros hijos vivan delante de ti. Oramos, Señor, por la sanidad de nuestros hijos y nos humillamos delante de tu presencia. Señor, oramos para que nuestros hijos dejen de ser locos espirituales, Señor, oh Dios, y se llenen de entendimiento, Señor, de sabiduría. Ibra, mamá, ay, la banda. Señor, danos a nosotros un corazón perfecto y también a ellos, te lo ruego en el nombre de Jesús. Oro por la santidad, Señor, de nuestros hijos, que ellos sientan, Señor, la necesidad, Señor, oh Dios, de limpiarse, Señor, y de apartarse, Padre, para ti. Oramos por los nuevos nacimientos. Oramos, Señor, oh Dios, en el nombre de Jesús, para que tú quiebres, Señor, oh Dios, esa esclavitud ancestral, Señor,
permítenos identificar aquellos pecados que hemos arrastrado por generaciones en nuestros hogares. Vicio de alcohol, Señor, hechicería, brujería, espiritismo, Señor, pecados de inmoralidad sexual. Y te pido que en nosotros se quiebre, te lo ruego. En el nombre de Jesús, Señor, que se quiebre la soberbia, el orgullo, Señor, de nuestros corazones, y que sea movido por generaciones, Señor, que seamos hombres sencillos y humildes delante de tu presencia, pero sabios, Señor, y entendidos del tiempo que estamos viviendo para hacer, Señor, entonces tu voluntad. Te lo ruego en el poderoso nombre de Jesús, con gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga mucho, hermano, es mi deseo. Anunciamos el culto de escatología el viernes y Dios mediante. Estoy pidiendo que recordemos también el servicio del domingo a las 9:40. Estaremos aquí en la casa de Dios orando para comenzar la alabanza y la adoración. Que el Señor te bendiga mucho, es mi deseo. Tengo una buena noche. Bendecimos a la iglesia en Italia, a la iglesia en Canadá, las iglesias que cubro aquí en los Estados Unidos, y también las iglesias que cubro en Cuba. Muchas de ellas el Señor me dio la gracia de plantarlas y de dejar hijos ministeriales que también edifiqué dentro de la casa que pastoreaba. Desde aquí envío una palabra de bendición, no solo para ellos, sino para todo hijo de Dios que escuche esta palabra, donde quiera que esté, de donde quiera, de cualquier país que sea, y bajo la bandera de cualquier ministerio que esté. Espero con la ayuda del Señor que esta palabra te bendiga. Tenga una buena noche. Te habla tu pastor, Raúl Martínez.